¿Cuánto le dan un aplauso a ese Dios grande, maravilloso, que siempre da palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Aquel que no escatimó nada para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Me gustaría que me acompañara en su Biblia en Juan, déjenme, me preparo, en Juan 8, 31, 33. Fíjese que hoy tuve un día muy carrereado y quería, nunca salgo tarde de mi trabajo, y hoy era muy tarde y pues andaba muy carrereado y quería tiempo para prepararme, ¿verdad? Más, pero vino algo a mi cabeza que decía, pues ya tienes 10 años preparándote, ¿verdad? Y pues sí, muchos tenemos ya años, ¿verdad? Y todavía nos cuesta como, te invito a ahora por los enfermos, y como, es que todavía no estoy preparado, y ya tenemos tiempo, ¿verdad? O abrir un estudio bíblico, no nos sentimos todavía con la preparación para eso, aunque ya tenemos tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, voy a leer ahí arriba porque está más clarito, y dice la palabra, ¿verdad? Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado, en este día. Señor, te pido, Señor, que tú gobiernes mi vida, Señor, en estos momentos y en todo lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre cada uno de nosotros, Señor, y que no nos hagamos a ningún lado más que por el buen camino que en ti permanezcamos, Padre. A ti daremos siempre toda la honra, toda la gloria por los siglos para siempre. Amén. Pueden sentarse. Dice que para a los que nos paramos aquí, ¿verdad? Siempre es un poco, bueno, en mi persona siempre hay un nervio, ¿verdad? De que la palabra que viene pues sea la del Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. Y siempre pedimos, bueno, yo siempre pido que haya confirmación, ¿verdad? Y pues gloria a Dios que siempre Dios responde, porque empezó el hermano Eduardo a ministrar y decía que Dios nos ha libertado, ¿verdad? Y yo venía, es más, me sentía agitado, ¿verdad? Por esos momentos, pero ya bajó, ¿verdad? Y podemos ver, hermanos, que el Señor se está dirigiendo a los que creyeron en Él en ese momento, ¿verdad? De que si creyéramos en la verdad, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿cuál es verdad, verdad? Y rápido vino a mí y me decía: aquí está la verdad. Y podemos ver de que como con el que estaba platicando, luego se recibió diciendo que ellos eran descendientes, si le sigue leyendo, ¿verdad? Que ellos eran descendientes de Abraham y que nunca habían sido esclavos. Pero el Señor Jesús se refería a esclavitud espiritual, ¿verdad? Aquella esclavitud que quizás muchos de nosotros, a lo mejor no todos, vivíamos en aquel pasado, ¿verdad? Por nuestros delitos y pecados estábamos confundidos, ¿verdad? Que no conocíamos la verdad, que hoy, día tras día, vamos aprendiendo y nos va dirigiendo para ser mejores, ¿verdad? Y yo puedo ver de cómo a esta persona se les olvidó de cómo años atrás
habían sido esclavos de los egipcios, ¿verdad? Llegó un momento donde estaban esclavizados y el Señor, Dios, los sacó de ese lugar, pero en este momento se los había olvidado, ¿verdad? Pero en estos momentos, vean, hay veces que, aunque tengamos tiempo en el Evangelio, muchas veces podemos todavía vivir esclavizados a algo, ¿verdad? Y no podemos darnos cuenta, porque muchas veces vivimos o entendemos nuestra propia verdad, pero que no es la verdad, el cual se ha dejado escrita para lámpara de nuestras vidas, ¿verdad? Yo estaba mirando de cómo a veces se olvida de dónde Dios nos sacó para llevarnos a un lugar mucho más mejor, ¿verdad? Porque cada uno, bueno, personalmente, yo puedo mirar mi vida y puedo ver mi vida que es mejor. Y dice su palabra que nos llevará de gloria en gloria, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y decía el domingo pasado el pastor, ¿verdad? Que muchas veces oímos, ¿verdad? Que cómo a veces bueno, entendemos o escuchamos que todo va a estar bien, ¿verdad? Y no nos enseñan cómo llevar el agravio, ¿verdad? O sea, muchas veces oímos o lo queremos entender que todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Pero ahí es donde va la preparación de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando estemos allá, donde pues un día, ¿verdad? Un día nosotros, cada uno, estamos como esperando ese galardón, ¿verdad? Me gustaría que me acompañaran en Segunda de Crónicas 19:9. Dice la palabra de Dios: y les dio órdenes diciendo así: haréis en el temor del Señor con fidelidad y de todo corazón, ¿verdad? Y en otra versión dice con temor a Jehová, ¿verdad? Perdón, es la misma, perdón. Y con corazón íntegro. Y días pasados, platicando con mi esposa sobre el profeta Isaías, ¿verdad? Estábamos viendo en el teléfono, ¿verdad? De cómo el narrador hablaba de que Isaías, el Señor lo había usado grandemente para que él hablara al pueblo judío. Y cómo el profeta Isaías tenía ese respaldo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había esa búsqueda por las cosas de Dios, y al grado de que lo respaldaba, y la profecía se cumplió. La profecía donde habla de Jesús se cumplió después de 600 o 700 años, ¿verdad? Después 700, ¿verdad? Y el narrador habla hacia el pueblo cristiano, donde debemos de buscar esa santidad, ¿verdad? Y que no es solamente para el profeta, no es solamente para el ministerio de alabanza, o no solamente para el ujier, sino que para todo el pueblo, para todo aquel que ha creído
y que ha renunciado a toda la obra de Satanás. Donde podamos nosotros, ¿verdad?, buscar y dejar ese viejo hombre. Porque a muchas veces podemos todavía a escuchar gente que se dirige con mala palabra, aún siendo cristiano, o también con palabra de doble sentido, como decía el pastor la semana pasada, nos toca. Pero más sin embargo, el que estaba narrando dice que nosotros debemos de buscar esa santidad con temor a Jehová, para tener ese respaldo, ¿verdad? No nos va a dejar, pero sí tener ese respaldo de que cuando nosotros pidamos o queramos salir de que decía el hermano Eduardo, de ese valle, pues está. Claro, ¿verdad? Que muchas veces pasamos por ese valle. ¿Por qué? Porque tenemos que ser enseñados. Estaba platicando esta semana pasada con el hermano Miguelito y platicábamos eso, ¿verdad? De que muchas veces pasamos por situaciones donde vamos a tener que salir de eso para poder ayudar a alguien más que está pasando por esa situación, ¿verdad? Amén. Entonces, amén, gloria a Dios. Entonces dice, hablamos de eso, de que muchas veces la persona, nosotros no, ¿verdad? Nadie de aquí, pero la persona no puede dejar esas costumbres pues viejas, ¿verdad? Y a veces no es porque a mí me tocó eso, ¿verdad? Nos queremos como librar diciendo, es que son muchos años que yo viví así, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos enseña por medio a mí me enseñaba por medio de mi niña Leslie, que me decía, a veces se me salía les soy sincero, se me salió una grosería y mi hija rápido volteaba y, papá, ¿qué estás haciendo? Es que se me salió. No, pero es que nosotros somos cristianos. Estaba chiquilla. Perdón, sí. Y eso me fue ayudando. ¿Para qué? Para ir dejando eso. Y todavía yo les cuento, ¿verdad? Cuando estaba bebé, ¿verdad? En los caminos de Dios, oía música del mundo. Y gente que no conocía del mundo me ayudó para dejar eso. Y dice, pues no, que los cristianos no oyen eso, pues. Pues, o sea, Dios usa a personas para enseñarnos. ¿Por qué? Porque nosotros yo, a veces no, como que no podemos ver la verdad que se nos está escrita en su palabra. O no queremos dejar las viejas, perdón que le dije no queremos, pero muchas veces no quiere la persona dejar las viejas costumbres, ¿ya? Olvidando que un día renunciamos, ¿verdad?, a esas obras, que nos sumergimos para que muriera en el bautismo, para que muriera ese vieja manera de vivir y resucitar, ¿verdad?, en gloria, ¿verdad?, como que en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Y dice que con corazón íntegro, ¿verdad? Íntegro quiere decir uno solo, no estar dividido, ¿verdad? Como que, un pie aquí y otro acá, no, un corazón íntegro, donde es así, y es así, y es así, ¿verdad? No ser como el chavo, es que sí lo quiero, sí, ¿verdad? Bueno, muchos no vieron el chavo, pero sí, así decía, ¿no? Y dice la palabra en Efesios 6:14,
Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y cuando yo estaba leyendo, dice firmes, me llevaba al ejército firmes, y hasta se plantan así como bien, bien fuerte, ¿no? A mí me tocaba ver que decían a los soldados firmes y les daban unas patadas así y nada que los movía, nada. Y a veces no nos saludan, como que nos movemos y no, ya no voy a ir, ¿no? Y no, dice aquí su palabra es firmes, fuertes, que nada te mueva, ¿verdad? De la roca inconmovible, firmes, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Ceñidos. Yo estoy trabajando y me tengo que apretar mi cinto, ¿verdad? Para que cuando me pongan mi cinta y las pinzas y todo eso, no se me vayan a estar bajando así el pantalón, ¿verdad? Sino ceñidos. Entonces así es la palabra de Dios, ceñidos, para que cualquier situación en valles no como que se nos haga fácil, si es posible hasta ande un nudo ciego, esos que batallas para desatarlo, ¿verdad? Entonces dice: y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos, ese debe ser nuestro vestido, como cuando el hermano Enrique dice que nos vio con esas vestiduras, ¿verdad? Esas vestiduras blancas, así vestidos siempre, que en la mañana que nos levantemos sea esa nuestra vestidura de justicia, siempre buscando la justicia, ¿verdad? En todo lo que hagamos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso. Fíjese que todos días pasados, ¿verdad? Pero a lo mejor fueron meses, ¿verdad? Estaba oyendo a un pastor decir: muchas veces nos conformamos con este mundo, ¿verdad? Que la persona se conforma con las situaciones de este mundo y a veces las hace de ella, ¿verdad? De la persona, y que muchas veces por X razón como que llega el momento donde si no traes la verdad bien puesta, es fácil de que estés con alguien, ¿verdad?, que no conoce de Dios y tengas esos cambios donde dices quizás las mismas palabras o piensas igual. Decía ahí como ejemplo, dice, muchas veces se cambia así la persona, donde el que es casado y llega a conocer o hace una compañera o viceversa, se le olvida que está casado. ¿Por qué? Porque se conforma a este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y dice su palabra. Y es una verdad que debemos no debemos conformarnos, o no debemos no debemos porque ya el hecho de que estamos en este mundo, tener esos pensamientos, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos a Gálatas 5:7, por favor. Fíjense, hermanos, dice: vosotros corrías bien, refiriéndose al Evangelio. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Y en otra decía que quién los embarazó, ¿verdad? Y es triste, hermanos, ver cómo a veces podemos ir varios, o pueden ir varios en el mismo caminar, ¿verdad? Y nomás vemos que se van atorando, y llega el momento donde pues perdemos la vista, ¿verdad? Y ahí se refiere de que debemos ceñirnos eso en nuestros lomos. Debemos buscar esa santidad
debemos de tener en nuestras vidas esa coraza de justicia. ¿Para qué? Dios nos está preparando para algo muy grande, ¿verdad? Para algo muy grande. Y dice que recibiremos nuestro galardón, cada uno de nosotros. Y tantas cosas que dice la palabra que yo creo, ¿verdad? Que yo creo. Y es triste ver situaciones que pasan a nuestro alrededor. Yo hace tiempo que no miraba a alguien, ¿verdad? Y el otro día fui a hacer un mandado. Y miré. Y me causó asombro, ¿verdad? No juzgarlo, digo, porque pues no está en mí. Pero es ahí donde yo miraba y decía, ¿quién nos estorbó? Y ahí es donde yo veo que muchas veces la persona no deja las costumbres pasadas. No lo deja. Todavía a veces quiere vivir con un pie aquí y otro pie en otro lado. Entonces, es ahí donde mirando las escrituras, ¿verdad? De todo lo que estamos leyendo, es encontrar y que sea revelada en nuestras vidas la verdad, para que podamos en su momento dado como agarrarnos de ahí para poder salir del valle, ¿verdad? Y claro, pues agarrarnos del Señor primeramente, ¿verdad? Dice, nos vamos en Efesios 4:24, por favor. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vuelve ahí a decirnos de las vestiduras. Y constantemente en su palabra nos está diciendo que nos vistamos de eso, ¿verdad? Del nuevo hombre, de la santidad, de la justicia, ¿verdad? Y cómo podemos estar vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Y es buscando tener esa intimidad y buscando seguir con la dirección y las coordenadas, ¿verdad? Que como el marino, ¿verdad? Sirve las coordenadas para llegar a ese punto, ¿verdad? Que 3 grados para acá y que 5 grados para allá, y no te vayas más para allá porque hay piedras, y que dale para acá porque está muy la arena está muy alta, y va dando la dirección al marino para que vaya. Y así, ¿cuántas palabras no vienen en su palabra, en la Biblia, donde dice, así no es la cosa? Tienes que aquel que era enojón, no sea enojón. Que era chismoso, no sea chismoso. Que aquel que se airaba rápido, pues más relajado, ¿verdad? Pero nos va dando la dirección para que podamos llegar a ese punto, a ese lugar donde dice que va a ser maravilloso. Yo a veces se imagina uno, ¿no? Como cuando están cantando a veces de que el mar de cristal y pues yo me puedo imaginar, pero pienso yo que va a ser más bonito que lo que me puedo estar imaginando, ¿verdad? Creo yo. ¿Verdad? Y hermanos, pues yo los invito a esta noche donde hagamos real
su verdad en nuestras vidas, donde podamos sentir y percibir y agradecer, ¿verdad? De que nos agarremos del autor y consumador que es Cristo. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque estaba pues haciendo mis apuntes, dice que en estos tiempos es muy fácil mancharse, ensuciarse, ¿verdad? Es fácil. Ya la gente ya no está ahí tan lejos. En su propia casa hasta se puede uno manchar, ¿verdad? Y en estos tiempos, dice, es fácil de mancharse, porque el mundo lo mira como algo normal, como algo como donde no pasa nada, todo está bien. Viene a mi mente donde dice su palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, ¿verdad? Decía Werner, ¿verdad? Que las cosas, eso era espiritual, ¿verdad? El viernes pasado. Entonces ahí me decía a mí que no solamente fuimos hechos a imagen y semejanza física, sino también espiritual, donde no nos podemos conformar, vuelvo a decir, a las corrientes de este mundo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos podemos conformar a las corrientes de este mundo donde la santidad ya no importa, ¿verdad? Todos podemos, yo pienso que donde quiera que nos movamos nosotros, vemos que la santidad no importa para mucha gente. No importa, en las escuelas, en los trabajos, ¿verdad? Inclusive hasta se les hace raro, ¿verdad? Oh, ¿a poco tú no haces esto? ¿A poco no sabes que, uy, qué santito? Como que no lo miran bien. ¿Por qué? Porque la gente se va alejando de eso. Dice, no nos conformemos al mundo donde la santidad no importa y ni los valores. Ya no le dan importancia a los valores que en su tiempo. Bueno, yo me acuerdo, ¿verdad? En mis tiempos, ¿verdad? Bueno, no es tan grande, pero los valores eran como más fuertes, ¿verdad? Y quizás a lo mejor más atrás todavía eran más fuertes, ¿verdad? Y más sin embargo ahora, eso pues hasta le preguntas al joven, a la jovencita, ¿y qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no. Se están perdiendo, ¿verdad? Pero gloria a Dios por su palabra y gloria a Dios porque estás tú aquí, yo estoy aquí, donde podemos aprender de esos valores y renovar y poder enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que todavía existen, ¿verdad? Dice, los valores, dice, que se han desechado por ir por los placeres de este mundo, corrompiendo la verdad escrita. Corrompiendo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, bueno, a mí me ha tocado ver donde gente, ¿cómo se dice? Que han hecho hicieron una Biblia donde la Biblia la escribió una persona que hacía revistas de Playboy y que la estaba traduciendo una persona que era, bueno, haz de cuenta, no erróneo, la persona, perdónenme, era lesbiana y era la que le estaba escribiendo. Entonces muchas palabras que la palabra la original decía, las cambiaba donde ya no era como agravio.
Y si ustedes te ponen a pensar cuántas cosas no escribirían y va la persona y ve la Biblia y se va a llevar la verdad, pero no la verdad, la verdadera, sino una chapa. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué? Porque al mundo ya no le interesa eso, ya no le interesa. Quiere vivir conforme a sus mismos placeres. Y después dicen que nosotros estamos locos, ¿verdad? Y a poco no han escuchado, es que tú estás loco. Dice, tú estás tanta iglesia, porque dice, no, pues voy el jueves, y luego el viernes, y luego el domingo, y a veces los sábados, ¿verdad? Pero sí, hay tanto, pues no es mucho, porque pues es en la noche. No, pero es mucho, estás loco tú. Bueno, pero fíjense, ahorita volviendo a la locura, yo recuerdo hace años, cuando yo tenía como 8 años, andaba con mis amigos jugando y pasamos por una iglesia chiquita y miré a unas hermanas en el piso llorando, bueno, orando, pues estaban clamando a Dios y estaban derramando sus lágrimas para el Señor. Y yo me puse, nomás qué locas. Pero no sabía que esa locura se pegaba. Porque mírenme, a veces, no el tiempo, pero a veces estoy ahí llorando y no sé si le ha tocado a usted, pero yo a veces cuando el Señor me ha tocado, me ha ministrado, estoy en llanto, pero no soy yo, sino que es mi espíritu, porque estoy llorando y como que soy otra persona. No sé cómo explicarlo, pero como que, sí, como una vez yo estaba en alabanza aquí y estaba bien ministrado y me acuerdo que yo estaba cerrando mis ojos. Y de repente yo estaba así y sentí como que algo desprendió de mí y ya no me estaba mirando yo, sino me estaba yo mirando de allá para acá. Me estaba mirando. Y es así cuando me toca el espíritu acá abajo, siento como que no soy yo. Y eso es una locura porque, ¿cómo lo explico? Estoy loco. Y hermanos, la razón por la cual decía Eduardito, la razón por la que estamos aquí es de que queremos ir creciendo día a día en el espíritu, ¿verdad? Ir alcanzando alcanzando aquello, ¿verdad? Porque dice que debemos alcanzar, ¿verdad? Y debemos alcanzar lo que se nos ha prometido, ¿verdad? O sea, yo cada vez que miro como en su palabra dice, esfuérzate y sé valiente y esfuérzate y es de esforzados, ¿verdad? Venimos cansados, venimos mañana, no sé, muchos van a trabajar, a lo mejor no, y pues y dice, esforzados. Muchos quizás a lo mejor vienen enfermos, ¿verdad? Y dicen, no, pues voy a ir porque ya me voy a recibir la sanidad. Pero porque tenemos, como decía Eduardito, tenemos en nuestra mente eso, de que vamos a llegar aquí y podemos sentirnos renovados para que el día de mañana, si nos toca pasar por ese valle, pues no se nos caiga, ¿verdad? Que dice que nos sillamos, ¿verdad? En nuestras vidas. Que si caemos no se nos vaya a resbalar, sino que si nos cae todo está ahí pegado. Y seguir adelante, y seguir clamando para que el Señor, pues, así como padre, Pues se cae el niño y rápido, ¿verdad? Nos levanta. Y así
podemos ir pasando por ese valle y estar clamando y rápidamente el Señor nos levanta. Pero dice ahí, la verdad, dice, sigue la verdad, busca la verdad, enseña la verdad, y la verdad. Y la verdad está aquí. Y como decía al principio, y la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, ¿verdad? Cómo a veces las mentiras del enemigo vemos que todos. A mí me pasó algo bien grande que yo miraba, estaba haciendo lo malo y miraba que no era, hasta cuando las consecuencias llegaron a mi vida, se me quitó eso de la venta y dije, ay, pues ¿qué estaba haciendo? ¿Verdad? Y hasta yo me piscaba pensando que era solamente o sea, yo quería que fuera solamente un sueño o una pesadilla por lo que estaba pasando, pero desgraciadamente no fue así. Era algo que estaba pasando y pues lo único es que salir de esa, o sea, las consecuencias eran grandes y pues tenía que pagar las consecuencias. Pero como el enemigo a veces nos engaña, engaña a la persona para ver, que no conocemos la verdad, para ver que no es que, ay, no pasa nada, pero sí estaba pasando, y era bien tremendo, ¿verdad? Y volviendo atrás donde se me estaba pasando, de que muchas veces cuando la persona, cuando dice ¿qué nos estorbó? Yo recuerdo años atrás, 10 años, 11 años, que pasó esto de que yo puedo entender a la persona que regresa al mundo, porque yo fui una de las personas que regresé, ¿verdad? A hacer lo mismo. Y cómo el enemigo me engañó y cómo caí, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque que mi espíritu se doblegó y me humillé y pedí perdón. Pero aunque yo me sentí, ¿cómo les quisiera decir? Yo sabía que el Señor me había perdonado, pero aún andaba con eso en mi espíritu o en mi alma. Y yo, cuando estábamos en el cine, todavía yo iba y me derramaba en mi espíritu pidiendo perdón porque me sentía indigno, ¿eh? Hasta que no oí esa voz de mi Señor, que me dijo, créemelo, no me diga que estoy loco, créemelo, me dijo, ¿por qué me pides perdón si ya te he perdonado? Y ahí yo pude ser libre, porque yo pude oír, créamelo, yo lo oí. Y no solamente eso, y hasta me dijo, mira, te he perdonado, que te he dado este regalo. Que era, ¿cómo es Dios tan grande de que todavía hasta nos da recompensas, ¿verdad? No, es tanto su amor que aún pasa todo eso como el hijo pródigo, ¿verdad? Se fue y no sé qué tanto hizo, todo llega y le dan su anillo, ¿no? Como el Kenito que traía unos así de brillantes. Entonces, y así me dijo, dice, no solamente te he perdonado, sino que te he dado este regalo para sellar eso. Y era mi hija Betsa. Y yo la verdad me quebranté tanto porque pude descansar en ese momento y ahora no me siento indigno. ¿Por qué? Porque me estoy esforzando a seguir adelante. Y quizás a lo mejor a veces nos miremos así como que así bien, con aquel gozo, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Estamos en la lucha, estamos pasando por el valle, pero creyendo de que nomás es poquito y allá vamos a ver. Hermanos, no te olvides de que Dios tiene todo bajo control.
Como cuando el niño apenas está gateando, ¿verdad? Lo mira otro y como que se está cayendo, pero el papá está ahí como que para que no se vaya a golpear. Así Dios nos tiene. ¿Por qué? Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo. Yo tengo, dice el Señor, no, yo tengo el control de todo. Eso nomás para que te enseñes para que no dejes de voltar hacia arriba y clamar. Eso es todo. Síguete en tus lomos la verdad y la coraza de justicia, hermano. El Señor me los bendiga y que los prospere grandemente en todo lo que hagan. Que las ventanas de los cielos se abran para cada uno de ustedes, que se derrame en el nombre de Cristo Jesús, que la salud sobreabunde en cada uno de ustedes. Sí, que la prosperidad venga a tu vida. Que los dones del Señor puedan descender y que podamos trabajar en esos dones para que se multipliquen, no solamente para uno, sino para todos los de tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y hasta las ¿cuántas generaciones? 1000 generaciones. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.